Bienvenidos al programa Tradiciones de Guatemala. Iniciamos un nuevo programa de Tradiciones de Guatemala. Nos encontramos en esta oportunidad en las criptas de la Catedral Metropolitana, esta estructura que por 200 o por más de 200 años ha formado parte de varios acontecimientos importantes en nuestro país. Y pues las criptas que están en un nivel subterráneo prácticamente, pues acá se encuentran los restos mortales de varias personalidades que han formado parte de nuestro país, tanto como religiosos y políticos. Vamos a dar un breve recorrido en este lugar. Mi nombre es Eduardo Umaña, iniciemos. Bajo las sombras de la Catedral Metropolitana, las criptas han guardado secretos durante más de 2 siglos. Estos testigos silenciosos han visto pasar generaciones, cada una dejando su huella imborrable en la historia. Nos encontramos en las criptas de la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala. Es un cementerio, y la palabra en griego cementerio quiere decir dormitorio, es decir, el lugar en donde estos fieles difuntos esperan la resurrección de los muertos. En estas criptas se encuentran personajes importantes para la sociedad guatemalteca, así como también otros fieles difuntos que con la fe han querido ser enterrados en esta catedral metropolitana. También se encuentran los arzobispos anteriores que son colocados en la cripta principal de esta catedral, como algunos eclesiásticos que han participado en la vida social y eclesiástica del país. Es por eso que este cementerio, este lugar, es un lugar para orar por los difuntos. En este espacio sacro, en donde el arte y la fe convergen en piezas centenarias, es un lugar de descanso, donde cada persona que se encuentra aquí es el resultado de un legado que trasciende el tiempo. Y bien, nos encontramos ahora en el lugar donde se encuentra la primera persona que fue sepultada en las criptas de la Catedral Metropolitana. Él es don José Antonio Cortés Acerdiano, quien falleció el 19 de octubre de 1796. Como dato interesante es que fue 20 años después de que se realizara el traslado de la capital de Santiago de los Caballeros, del Valle de Panchoy al Valle de la Ermita o Valle de la Virgen, como fue conocido en aquel entonces, actualmente la Nueva Guatemala de la Asunción. Y también se podría pensar que uno de los personajes que fue sepultado primero acá en estos lugares debió haber sido la persona que se encuentra acá, Juan Antonio, pero indican los historiadores que él falleció en el Valle de Panchoy y fue trasladado acá al Valle de la Ermita en ese tiempo, porque data que falleció en 1792. El traslado de la ciudad se oficializó en 1776, tras los terremotos que azotaron el Valle de Panchoy, hoy Antigua Guatemala, decidiendo asentarla en el Valle de la Ermita, actualmente la Nueva Guatemala de la Asunción. Entre los personajes políticos que se encuentran también resguardados en este lugar está el excelentísimo señor Capitán General don Rafael Carrera. Él fue presidente vitalicio de la República, que quiere decir vitalicio, que fue presidente hasta el día que falleció. Él nació en Guatemala el 24 de octubre de 1814 y falleció el 14 de abril de 1865.
uno de los personajes importantes dentro de la historia también de nuestro país, que fue conocido como estratega de guerra, reconocido por liderar la batalla de la Arada, que se encuentra también en un timbre o en un pequeño reconocimiento, un cuadro cerca de su lápida. Y por supuesto, él también se encuentra en este lugar, en las criptas de la Catedral Metropolitana. Gobernó desde 1844 a 1847 como jefe de Estado. De 1847 a 1848 y 1851 a 1865 fue presidente vitalicio de la República de Guatemala. La batalla de la Arada, la cual destaca cerca de donde descansan sus restos, se desarrolló un 2 de febrero de 1851 en la Arada Chiquimula, provocada ante el surgimiento de la República de Guatemala, el 21 de marzo de 1847, por lo que los países vecinos El Salvador y Honduras vieron en peligro su territorio, quienes suponían una anexión a Guatemala, por lo que deciden invadir el territorio guatemalteco. Ante ello, el general Rafael Carrera concentra las tropas del ejército, implementando estrategias militares para defender la soberanía del país. Un combate que duró 8 horas, dejando al ejército guatemalteco victorioso, logro que se le atribuye al presidente Carrera. Entre los tantos personajes que se encuentran en este lugar está Serapio Cruz, quien guarda una historia muy peculiar dentro de la tradición oral de nuestro país. Él fue mariscal de campo del Ejército de la República y murió por su patria, indica en su epitafio, el 23 de enero de 1870. Y por supuesto, durante el recorrido van a poder ver un retrato de él que se encuentra en este lugar. Así también varias familias que han reconocido su trayectoria en la historia de nuestro país le han otorgado unas lápidas donde también pues le entregan ciertas palabras de reconocimiento a el legado que ha dejado en la historia de Guatemala. El mariscal de campo Serapio Cruz, que tradicionalmente, popularmente le decimos Tatalapo, que las personas dicen, ay, es más viejo que Tatalapo. Pues si quieren conocer al mariscal de campo Serapio Cruz, él está aquí enterrado. Serapio Cruz, conocido como Tatalapo, era una figura respetada por sus altos rangos militares. Tata era un título de respeto para quienes ostentaban alta jerarquía en aquella época. El apodo Lapo proviene del diminutivo de Serapio. En Guatemala, la frase "en los tiempos de Tatalapo" se utiliza para referirse a épocas pasadas y lejanas. Serapio Cruz, Tatalapo, lideró varios levantamientos contra el gobierno de Vicente Serna, pero fue derrotado y asesinado en 1870 por el general Antonio Solares. Su cuerpo fue mutilado y su cabeza exhibida como trofeo en una ceiba. Como dato curioso, se desconoce si su cuerpo se encuentra completo en su sepultura. Y bien, como parte del recorrido en las criptas de la Catedral Metropolitana, nos vamos a poder encontrar en el espacio donde se encuentra descansando el general José María Reina Barrios, quien falleció un 8 de febrero de 1898. Él en algún momento se podría llegar a confundir con el general Justo Rufino Barrios, que aparece en el billete de 5 quetzales, pero son personajes completamente diferentes. Y es acá donde se encuentran los restos de este hombre que en algún momento llegó a tomar decisiones importantes dentro de nuestro país. José María Reina Barrios gobernó Guatemala desde el 15 de marzo de 1892 hasta el 8 de febrero de 1898. Durante su mandato impulsó importantes proyectos de infraestructura, incluyendo la construcción de vías férreas y telégrafos. En 1896, Reina Barrios lanzó un concurso para crear el himno nacional de Guatemala. La obra ganadora fue la de Rafael Álvarez Ovalle. Ellos han sido algunos de los personajes que formaron parte del primer centenario que ha escrito la historia de las criptas de la catedral, por lo que este recinto resguarda, en mausoleos, fragmentos de la historia de Guatemala. Cada lápida, cada inscripción que se encuentra en este espacio de recogimiento y oración cuenta una historia. Cuenta la historia de nuestro país, porque todos estos personajes hacen parte de la fe y la devoción en nuestro país, también de la vida política y social. Las criptas son un espacio para que las personas conozcan los relatos de la historia de una nación.
Es importante que los fieles conozcan la importancia de orar por los difuntos, porque el abrir las criptas el 1 y 2 de noviembre tiene como objetivo el saber que nuestra vida es eterna y que nuestros familiares y amigos difuntos y los personajes que aquí están enterrados están esperando esa resurrección de los muertos. Por eso es una invitación clara a orar por nuestros familiares y amigos difuntos. Gracias por continuar en este programa de Tradiciones de Guatemala. Conozcamos ahora un poco de la definición de criptas. Esto significa un lugar subterráneo que estaba destinado para enterrar a los muertos o bien lugar subterráneo destinado para el culto en una iglesia. Sigamos con nuestro recorrido en las criptas de la Catedral Metropolitana. En varias lápidas donde se han grabado los nombres de quienes en vida fueron, se leen algunas palabras, abreviaturas o epitafios completos en idioma latín, demostrando el paso de la historia y su evolución dentro de Guatemala. Recordemos que el latín es el idioma oficial de la Iglesia y continúa siéndolo. Y es por eso que las frases bíblicas que se colocan en las lápidas o los recuerdos, epitafios que se hacen, se realizan en latín. Naturalmente es nuestra lengua de la Iglesia y es por eso que se realiza en este idioma. Entre las varias inscripciones se logra leer la abreviatura RIP, RIP. Son 3 palabras de origen latín. En algunas lápidas encontramos RIP como una abreviatura de Requiescat in pacem, es decir, descanse en paz. Cuando nosotros oramos por los difuntos, esta es la última frase que se reza, descanse en paz. Y ahí se encuentra en algunas lápidas. Otras de las abreviaturas que se pueden leer son YLLMO, que significa ilustrísimo, EXCMO, que significa excelentísimo, SI, Santa Iglesia, PBRO, presbítero, SYM, Santa Iglesia Metropolitana, entre muchas otras. Llegando a la segunda década de los 1900, la historia continuaba su rumbo. Los muros de las criptas soportaron los bruscos movimientos de los terremotos que azotaron a Guatemala, aunque las torres que formaban parte de la fachada de la catedral cayeron, dejando solamente escombros de una estructura que representaba uno de los grandes poderes en aquella época. En esta nave de las criptas encontramos algunas de las piezas del campanario que en el terremoto de 1919 también colapsaron y estuvieron sobre la Catedral Metropolitana. Sabemos que se ha reconstruido y que ahora tiene algunos tensores para que pueda soportar los terremotos y algunos movimientos también. Entre los relatos que anteceden los más de 200 años de historia de la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, menciona que anteriormente era llamada como la Catedral Primada de Centroamérica, siendo la única metropolitana del Istmo durante los años de 1743 y 1913. Ahora es la principal catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción, siendo la sede de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala y ubicada al lado oeste de la Plaza de la Constitución del Centro Histórico Capitalino. Más de 200 años en estas criptas metropolitanas anuncian también que nosotros un día pasaremos de esta vida a la vida eterna. Y por eso los personajes que se han colocado en estas criptas y continúan colocándose son personajes que nos ayudan a recordar que también un día nosotros moriremos y que tenemos que aprovechar cada momento de nuestra vida. Seguimos bajo la Catedral Metropolitana en las criptas, conocidas también, y vamos a conocer ahora a uno de los personajes importantes que se encuentran en este lugar, el cardenal Casariego, quien nació un 13 de febrero de 1909 y falleció un 15 de junio de 1983. El dato interesante de él es que fue el primer arzobispo de nacionalidad guatemalteca que estuvo al frente de la iglesia en nuestro país.
Fue ordenado sacerdote un 15 de julio de 1939. Como episcopal, fue ordenado un 27 de diciembre de 1958 en la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, recibiendo la mitra y el báculo de manos del Papa Juan XXIII. El Papa lo envió a Guatemala como obispo auxiliar de la arquidiócesis de la capital. Fue arzobispo de Guatemala a partir del 12 de diciembre de 1964 y nombrado cardenal el 10 de mayo de 1967. Sigamos conociendo a los personajes que se encuentran sepultados en las criptas de la Catedral Metropolitana. Acá encontramos a Óscar Julio Bian Morales, el 19º arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala. Él nació el 18 de octubre de 1947 y falleció un 24 de febrero del 2018. Él es quien antecedió en su cargo al actual arzobispo Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez. Y por supuesto, sus restos se encuentran descansando en este lugar y pueden venir a visitarlo cuando las criptas abren sus puertas a todo el público. Monseñor Óscar Julio Bian Morales, 19º arzobispo de Santiago de Guatemala, se encuentra también en estas criptas metropolitanas. Él, como arzobispo, muy cercano a la población, muy cercano a la juventud, siendo salesiano. Él fue también rector del Colegio Salesiano Don Bosco, donde desarrolló su vida pastoral en gran parte, pero también en otras partes del mundo, en donde fue enviado a estudiar liturgia, por ejemplo, y a otros lugares del mundo. Se le recuerda por su cercanía y porque en estos días oraba especialmente por los familiares y amigos difuntos de todo el mundo. Bian Morales inició su administración como líder del Arzobispado de Santiago de Guatemala el 4 de diciembre del 2010, hasta su fallecimiento en 2018, siendo el último monseñor metropolitano en ser sepultado en estas criptas. En Guatemala, ante el deceso del arzobispo metropolitano, se declararon 3 días de duelo nacional. En la Catedral Metropolitana se realizaron los oficios correspondientes. Fuera de ella, una masiva presencia de fieles que despedían al líder religioso, quienes acudieron a darle el último adiós. Su cuerpo fue ingresado a las criptas 3 días después de su fallecimiento, el cual fue televisado, permitiendo que miles de personas pudieran presenciar este acto histórico. Estamos ahora frente a la última persona que fue sepultada en este lugar, en las criptas de la Catedral Metropolitana. Él es Monseñor Tomás Barrios Sánchez, quien nació el 29 de diciembre de 1929 y falleció un 15 de diciembre del 2023. Él fue administrador del Santuario del Señor San José durante varios tiempo y es reconocido por las varias acciones que se realizaron en este lugar. Y como es conocido en este lugar, el inquilino más reciente dentro de las criptas de la Catedral Metropolitana. Parte de su trayectoria como líder religioso estuvo al frente durante muchos años del Santuario del Señor San José, donde destacó su iniciativa por mejorar el templo y colaborar con la comunidad del barrio. En 2015, Monseñor fue designado por la Arquidiócesis a administrar la Rectoría de Santa Rosa en la Zona 1 de la ciudad capital. El último adiós estuvo acompañado de líderes religiosos, entre ellos el actual arzobispo metropolitano Gonzalo de Villa y Vázquez, formando parte de estos acontecimientos que han escrito las letras históricas que quedarán para la posteridad de las criptas de la Catedral Metropolitana. Tradicionalmente, año con año, cada día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, 2 de noviembre, las criptas abren sus puertas para que propios y extraños visiten este recinto en horarios de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Sin precio alguno, el ingreso es por la 8ª avenida del Centro Histórico, la parte posterior de la bicentenaria Catedral Metropolitana. Recordemos que este es un espacio sagrado. Es un espacio de oración por todos los difuntos que aquí se encuentran, tanto aquellos que tienen lápidas como algunos que están colocados en las paredes y no conocemos quiénes son, pero ellos están allí
para que nosotros oremos por ellos. Así que al visitar las criptas, la invitación clara es a elevar una oración por estos difuntos y por nuestros familiares y amigos difuntos. Estas son las criptas de la Catedral Metropolitana, donde descansan los personajes que dejaron un legado en la historia de un país que se encuentra al centro de las Américas, que continúa dando personas que en vida son testimonio de amor a su patria. Y bien, de esta manera hemos llegado al final de un nuevo programa de Tradiciones de Guatemala. Espero haya disfrutado este recorrido en este lugar pues lleno de recogimiento y por supuesto también de mucha historia. Recuerde, si en algún momento viene usted a visitar este lugar, guardar mucho respeto porque prácticamente es un cementerio donde están descansando los cuerpos de varios personajes importantes de nuestro país. Y por supuesto, las puertas van a seguir abiertas para que usted pueda disfrutar y conocer de la historia de nuestro país. Mi nombre es Eduardo Umaña, espero vernos en una próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Guatemala TV y en mis cuentas personales como Dito_Humana TV. Hasta una próxima. Bienvenidos al programa Tradiciones de Guatemala.